Ok, empecemos entonces. A ver, em, nosotros dijimos acerca del producto que tenía una concepción que se podía diseccionar de manera tal de entender por partes qué es lo que queremos hacer cuando medimos el esfuerzo de la comunidad, teniendo presente que la agregación que nosotros buscamos tiene la facilidad de utilizar la unidad monetaria para traducir todos los esfuerzos de distinta índole y de distinta medida en una misma unidad, que es el dinero. ¿Ok? Entonces podríamos saber distintos tipos de esfuerzo. Más eso no era suficiente, pues para medir el producto de la economía yo debo de no solamente conocer cómo agregar, sino también conocer qué es lo que debo agregar. Y ahí es cuando surgió la definición de producto. Conjunto de nuevos bienes y servicios finales producidos en una economía en un periodo de tiempo, valuados de determinada manera y sumados o agregados. Entonces ya tenía esos parámetros. Y ahora, valiéndome de lo que dimos en llamar ecuación macroeconómica básica, que les adelanto o les repito que la valorización tiene una pequeña diferencia, descubrimos tres, cuatro métodos por los cuales llegar a entender o a comprender, a dilucidar cuál era ese esfuerzo, entendiendo que esos métodos lo que trataban de hacer era por distintas vías tratar de capturar lo mismo, por el lado del gasto final, por el lado de la retribución a los factores, por el lado del valor agregado en los procesos de producción, por el lado de la góndola o los bienes finales. ¿Ok? Entonces teníamos esos cuatro métodos. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a transcurrir de una manera un poco más numérica para ver si es un poco más entendible aquello que fue casi conceptual, pero también tratando de entender que dentro de los mismos métodos podemos descubrir otro. A saber, yo puedo reducir el valor agregado en la retribución a los factores de la producción. Entonces, vamos a tomar esas slides. Por favor, después corroboren si ya cargaron estas slides. Yo lo pedí, pero la verdad que no me fijé. Se llaman slides de Juan Carlos Cid. Deben estar en PDF. Ay, perdón, la gente que está conectada del otro lado. ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Em, ¿Están allí? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Perdón por la demora. A ver, empecemos con un ejemplo numérico tomado de Juan Carlos Cid. A ver, acá. Ahí está. Supongamos que esta es la cuenta de una firma, una empresa. Recordemos que la idea es tratar de representar un individuo que luego yo puedo agregar por individuos parecidos, con lo cual no me estoy yendo del análisis macro, sino estoy haciendo micro de la macro. Entonces, tenemos al comienzo del proceso de producción, larga comienza con un conjunto de bienes que ya están construidos o producidos, que vienen de otra instancia y naturalmente de otro periodo. Por ello, a eso le vamos a llamar las materias primas y otros insumos. Estos pueden ser las materias que yo utilizo propiamente para producir mi producto o también pueden incorporarse al comienzo del proceso de producción aquellos productos que han quedado a medio hacer, la inversión no planeada, o el stock que ha quedado de un proceso a otro. Entonces, eh, como habíamos comenzado, a ver, si al comienzo del proceso tenemos 200 y al final del proceso el valor de la producción es de 600, desde que entró hasta que salió, se incrementó en 400. Ahora bien, ese valor agregado que yo le di en la línea de producción se puede resumir en el pago de los individuos que alquilaron los servicios de los factores de producción de los cuales son dueños, ¿sí? Se puede resumir en el pago de los servicios de los factores de producción de los individuos que los poseen. Así, fíjense, yo tengo el salario del trabajo, las rentas de la propiedad, los intereses, los beneficios. Puedo agarrar los factores de producción y resumir. ¿Ok? Bueno.
nos quedemos con este ejemplo que lo vamos a ir acrecentando. Entonces tenemos al comienzo del proceso, al final del proceso, la diferencia es el valor agregado. El valor agregado lo puedo resumir en quienes participaron alquilando los servicios de sus factores, en los pagos por los alquileres. ¿Estamos? El método del valor agregado, como nosotros lo estudiamos, es fácilmente identificable. La producción menos los insumos o el valor de los bienes intermedios me da el valor agregado. Pero en la economía es un poco difícil conocer en cuánto comenzó y en cuánto terminó. Es más asequible de entender el concepto si lo trabajo sectorialmente. Por ello, la definición del valor agregado también dice que es la diferencia entre la producción y los insumos o la suma de los valores agregados de los sectores que participan en la economía. Dicho de otra manera, recuerdan la ecuación, tenía el sector 1, el sector 2, el sector 3. Entonces, el valor agregado del sector 1 más el valor agregado del sector 2 más el valor agregado del sector 3 es el valor agregado de la economía. Es más fácil de capturar el valor agregado por sector que en total. Dicho de otra manera, sería muy raro que yo sepa cuánto se llegó a producir en la economía en total y cuánto comencé a producir. Entonces, supongamos que tenemos distintos sectores productivos, el sector 1, el sector 2, el sector 3 y el sector 4, lo que aparecen en la presentación. Y el valor de la producción de cada uno de esos sectores es el que se muestra. En el sector agropecuario 98, en el industrial tanto, en el mayorista tanto y en el minorista tanto. Con la idea de que en la línea de producción, cada uno de los sectores necesita del sector anterior para poder producir, pero también puede ser endogámico. Dentro del mismo sector puede comprar o comprarse o utilizar lo que produce para su proceso de producción. Yo produzco clavos, pero resulta que también necesito clavos para lo que estoy haciendo. Entonces también me compro a mí mismo como sector. ¿Estamos? ¿Ok? Bueno, yo me dedico a producir autos, pero resulta que para moverme dentro de la planta necesito un auto, entonces algo de lo que produzco me lo quedo para ir de un lado a otro. Entonces me estoy comprando a mí mismo en el mismo sector. Pensemos en términos agregados, que el sector está compuesto por un conjunto de firmas que se parecen, entonces no estaría del todo descabellado pensar que existe un comercio entre estas firmas, aun cuando produzcan algo similar. Estamos sectorizando la economía. ¿Ok? El supuesto, en este sentido, va a ser siempre que la línea de producción es unidireccional, no se puede volver para atrás, es decir, siempre le vamos a vender al de adelante. En los libros de texto no lo utilizamos mucho nosotros porque es un ejemplo que se los dejamos para ustedes en los libros de texto y creo que también en la práctica. El valor agregado se ejemplifica mucho con la producción de panes, los panificados, porque que plantas el trigo, que lo harás, que el molino, que harina, que entonces es como todo un proceso desde que se planta hasta que sale el pancito, que es bastante entendible y es muy utilizado. Habíamos dicho entonces que al comienzo del proceso de producción y al final del proceso de producción son dos momentos que se diferencian por lo que cada sector le agrega al proceso de producción. Entonces, supongamos que el primer sector no le compra a ningún otro sector, sino que produce en sí mismo. Es decir, es el sector más básico, el sector agropecuario más básico. No solamente no compra semillas, sino que de las plantaciones anteriores obtiene las semillas y las utiliza. Con lo cual, no tiene al comienzo del proceso de producción algo que ya viene. Entonces, lo está produciendo en sí mismo. Luego, el valor de la producción de este sector, bueno, es el que yo puedo ver acá, que es 98, y como es un sentido unidireccional, el sector agropecuario le va a vender al sector que le sigue para que utilice su producción final como un bien intermedio. Fíjense qué interesante que es esto en la economía. Recuerden que habíamos dicho que
consumo de nuevos bienes y servicios finales. Bueno, yo cuando termino de producirlo, se lo doy a él y él lo mete en el proceso de producción. Es decir, para mí terminó la producción del bien, para mí era un bien final, pero él lo acaba de incorporar como parte de su producto. Con lo cual, lo que vende el sector agropecuario al sector que le sigue siendo parte de una misma línea de producción. Los 98 del valor de producción del sector agropecuario pasan a ser con lo que el sector industrial se encuentra al momento que comienza su proceso de producción. Es decir, empieza y ya recibió una caja con 98 de alguien que ya hizo el esfuerzo. Tal vez en otro momento, periodo, o tal vez en otra línea de producción en el mismo periodo, no importa, ya lo recibió, no tiene que esforzarse, sino que lo toma. Y lo convierte, lo transforma hasta llegar a 165, es decir, le agrega 67 de valor. ¿Cómo? Piensen ustedes que los procesos de producción eh, son físicamente violentos y así es casi como se los entiende. Agarro una planta, la destrozo y la transformo en otra cosa, o una piedra o de una calera que la tengo que quebrar, que sacar, que triturar para modificarla y después hacerla cal en bolsa. Entonces es un proceso físicamente muy exhaustivo en las primeras etapas, más en la economía no todos los procesos productivos tienen que ser tan violentos, ¿no? Un proceso de producción, en general, no para el caso, un proceso de producción se comprende como todo aquel que transforma lo que yo recibo como bien intermedio y saco otro tipo de bien. Fíjense que el minorista, no para este ejemplo, ¿no? Pero ya que estamos porque es el momento, el minorista o el kiosco hace un proceso de producción porque recibe un pallet, recibe empaquetada la hierba y lo que hace es la corta, la separa en los potes de 1 kilo, los pone en los estantes, los presenta, que la luz, que la limpieza, etcétera, hace un montón de esfuerzo y lo que acaba de hacer es modificar algo que venía empaletado y lo cambió. ¿Sí? No tuvo que hacer un esfuerzo físico tan grande como en las primeras etapas. Entonces tenemos que tener presente, y en particular, después lo van a ver que en los servicios, los procesos de producción pueden ser menos obvios, ahí hay que darle un poquito de vuelta. Entonces, el industrial luego le vende al mayorista los 165, que de nuevo el mayorista considera como algo que está hecho por otro, entonces no tiene que esforzarse, y el valor de producción que saca el mayorista es 213, es decir, le agrega 48. Y lo mismo para el otro sector. A 213 le agrega 77 y me queda en 290. ¿Sí? Recordemos estos números, pero no importa porque en el slide se repiten y lo vamos a ir complejizando. El producto se define como un cálculo libre de duplicaciones. Yo no puedo agarrar y decir, recibir esto, o recibir el bidón de agua, poner en una botellita de agua y decir que mi esfuerzo de producción es la botellita más el bidón, porque estaría duplicando, porque ese esfuerzo de producción de empaquetar el agua en un bidón fue de alguien distinto a este momento del proceso de producción. Entonces, si alguien ya me monetizó el esfuerzo productivo y yo lo considero de nuevo dentro de mi proceso de producción, estoy contando 2 veces lo mismo. No hay 2 bidones de agua. El anterior me trajo el bidón y yo lo que hice fue lo separé. Entonces, es de él el proceso de producción, es de él el esfuerzo. ¿Sí? No me lo tengo que atribuir porque en ningún momento yo construí un bidón. Entonces, por eso el producto es un cálculo libre de duplicaciones. La producción no. Hay una pequeña diferencia semántica que no ha sido sino hasta ahora que vamos a remarcar. El esfuerzo productivo se puede medir en el valor agregado, entiéndase el producto como un cálculo libre de duplicaciones, o como el valor de la producción, que es la suma del valor agregado más los bienes intermedios. ¿Ok? No se preocupen que van a tener mucho tiempo para practicar esto en la práctica, valga la redundancia. En el valor de 290, que nosotros estamos viendo al final de la escala o de la línea de producción, están computados los 213 inmediato del minorista, de la producción mayorista, que a su vez se incluye los 165 de la producción minorista, que a su vez se incluye los 98 de
la producción industrial, bueno, perdón, los 165 de la producción industrial, que a su vez incluye los 98 de la producción primaria. Entonces, lo que yo tengo que hacer es definir en todo este proceso de producción qué es lo que se produjo en la economía. Porque si yo voy a sumar 290 más 213 más 165, voy a estar sumando los bidones de agua dos veces. De nuevo, el 290 ya tiene incluido el 213. Es decir, el valor de la producción del sector minorista suma el valor de la producción del sector inmediato anterior y así sucesivamente para atrás. Todos los valores de producción vienen duplicando los esfuerzos de producción porque al comienzo del proceso de producción yo considero lo que se produjo en una instancia anterior como un bien intermedio o un insumo. ¿Creen que hay una pregunta? Eh, no sé si, Araceli, si compartimos la plataforma, pero están subidas las slides en la... bueno, hay que decirle a la profe Jorgelina que suba las slides, porque creo que ustedes tienen una plataforma distinta, y si no, pedile a Jorge que te habilito, que los habilite en la plataforma de Eco 2 de acá. Bueno, entonces, varias cositas, una más y retomamos todo. Uy. La suma del valor a los precios de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en un año, la suma del valor agregado de todas las empresas, la suma de los ingresos generados, son algunos de los conceptos que estuvimos viendo nosotros como de definición de producto. Y la particularidad que tiene es que computa la actividad productiva, no la de los hogares, teniendo en cuenta el periodo corriente, considera transacciones en el mercado, bueno, y hace una evaluación del producto generado por la actividad del gobierno. A ver, vamos a un ejemplo un poco más realista para que vamos a entender cómo el esfuerzo de producción se puede identificar. Lo que quiero que quede claro es aquella definición que teníamos de producto, los métodos del valor agregado y que el producto es un cálculo libre de duplicaciones y que en los procesos de producción la instancia siguiente toma el último esfuerzo productivo, el valor de producción de la instancia anterior, como un insumo. Teniendo presente estas tres cosas, nosotros ahora vamos a poder entender cómo se computa el producto en la economía. Fijemos, supongamos que nuevamente tenemos cuatro sectores. Un proceso agroindustrial. El agro, la industria, el mayorista y el minorista. De nuevo, el trigo, el pan, la panadería industrial, la panadería del barrio. Entonces tenemos como las cuatro instancias. En el proceso de producción, al comienzo de cada uno de los procesos de producción, vamos a considerar que existen un conjunto de bienes que fueron producidos, sea en otra instancia o que yo produje y no utilicé del todo en un proceso anterior. Entiéndase, el sector agropecuario parte con un conjunto de insumos que no produce el mismo. Por eso dijimos que vamos a hacer algo más realista. Entonces vamos a suponer que va a la forrajería y compra las semillas, que va al surtidor y compra el combustible para los tractores y que va a un negocio y compra los envases. Es decir, necesita de producciones que no desarrolla él para hacer su proceso de producción y que otro lo considera como un bien final. El que vende envases no le interesa si los envases los vende para hacer maceta o si lo usa para semillas o si lo usa para adorno. ¿Sí? Yo estoy vendiendo un envase como un bien para mí que terminó. Toma el envase y vos hacés lo que quieras con el envase. Yo, en cambio, utilizo el envase para mi proceso de producción. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto suma ahí? 12, 18 y 8. 38. Bueno. Ahora bien, es el mismo, son los mismos números de hace rato, ¿no? Es como para ir desplazando un poquito. Nosotros habíamos dicho que el valor de producción del sector agropecuario era 98.
Si cuando comenzó a producir ya tenía de valor monetario un esfuerzo productivo de 38 de otras instancias y él termina con 98, la diferencia es lo que le agregó de valor en su proceso de producción. ¿Cuánto es la diferencia? Entre 60. Ahora, esos 60 es el valor agregado del sector agropecuario. Pero, ¿cómo agregó ese valor? Agarró las semillas, las tuvo que plantar, les tuvo que echar agua, tuvo que andar en el tractor, regando, sacando los yuyos, etcétera, etcétera. Entonces, esos 60, y en última instancia se tuvo que pagar a sí mismo, tuvo que pagar el riesgo empresario, tuvo que pagar el alquiler del campo, tuvo que pagar la electricidad, lo que fuera. En última instancia, yo puedo decir que ese valor agregado, la diferencia, de nuevo, perdón, yo voy a ser muy repetitivo y en particular porque se está grabando, cosa que quede bien clarito, la diferencia entre el valor de la producción y el insumo en el sector es el valor agregado que en última instancia lo puedo resumir en el pago de los servicios por los alquileres de los factores de producción. Es decir, esos 60 de valor agregado se los pagué a alguien y no desaparecieron. ¿Por qué? Porque, por supuesto, nosotros dijimos que los dueños últimos de los factores de la producción son las familias o los hogares. Alguien recibió eso. Entonces yo puedo resumirlo en rentas por la tierra, le pagué al dueño de la tierra que me estaba arrendando, pagué jornales, pagué salarios, le pagué al contador también. Iba a ser un chiste, pero como queda grabado, mejor no. Esto que te graben te guardan. Los beneficios empresarios. Entonces, 25 más 15 más 20 suma 60, sí, ¿no? Corroboremos que por ahí llega a haber un error y no nos va a cerrar. Bueno, entonces, en el sector 1 terminamos con un esfuerzo productivo de valor de la producción de 98 y con un valor agregado de 60. Ahora, esos 98 pasan a la otra instancia de producción en el sector industrial o agroindustrial como un bien ya producido en un periodo anterior o en una instancia anterior. Es decir, llega el industrial y le descargan el camión ya con todo cosechado. Entonces no forma parte de ese proceso, él está en otra instancia. Como está en otra instancia, todo ese esfuerzo, toda esta distribución, esa identificación, lo hizo el anterior. A él le importa que recibió 98, tuvo que pagar eso. A lo que le agrega que para transformar o para utilizar su proceso de producción, perdón, para desenvolverse en su proceso de producción, al igual que el agropecuario, también tiene que consumir bienes que no necesariamente están en la misma línea, pero que son bienes y servicios, insumos, factores, bienes intermedios. Sobre esto después vamos a hacer una pequeña diferencia, pero ahora al momento no, que necesita y que no forman parte de su producción. La luz, ¿sí? El aire, ¿sí? Muchas de estas cosas que necesitamos. Ahí dice electricidad, no, perdón, dice combustible y otros insumos. Entonces, le paga a otras instancias de producción 20 y 12. Con lo cual, ahora lo intermediario es 98 más 12 más 20. Bueno, nosotros habíamos visto en el ejemplo que el valor de la producción de esta instancia es de 165. Entonces, ¿cuánto es la diferencia? ¿Es 35? ¿Puede ser o no? ¿Sí? Bueno, ¿y el valor agregado da 35? Bueno, sí, estamos todos un poco cansaditos, así que no nos salen tan bien las cuentas. Entonces, de nuevo, su producción está valorizada monetariamente en 165, el tipo pagó 130 en bienes intermedios, los insumos propios, más lo otro que necesitaba para producir. Entonces, le agregó de valor 35 y nuevamente se puede resumir ese valor agregado entre los partícipes del proceso de transformación o de producción. Le pagó a alguien para que lo haga, tiene que recibir un beneficio por el riesgo empresario, tiene que alquilar y fíjense quién entra acá. El Estado, ¿sí? Que usualmente se dice que es uno de los socios principales de los empresarios. En este sentido, vamos a tener mucho cuidado porque el método de la retribución a los factores de la producción dice que se le paga a los factores por prestar el servicio o prestar el alquiler de esos factores. Acá se está pagando un impuesto y por definición
y muchos de ustedes que van a tener muchos cursos de impuestos y de tributario van a ver que por definición no estoy retribuyendo, no le estoy pagando al Estado para que me deje producir. ¿Sí? En lo que nosotros en economía conocemos como una distorsión. Se acaba de colar como si fuera un factor de producción y tengo que en esta instancia tributar. ¿Ok? Pero no es un factor de la producción. Los 165, como habíamos visto en el ejemplo, pasa a la otra instancia. ¿Sí? ¿Y por qué pasa 155 a la otra instancia? No, no, no. Ujú. ¿Por qué creen ustedes? Ah, qué curioso, ¿no? Bueno, fíjense, nosotros vamos a tener un conjunto de partidas que van a referirse a la acumulación de existencia y también a las inversiones no planeadas. Es decir, no necesariamente yo le tengo que vender todo mi instancia de producción a la parte siguiente, sino que le puedo vender una parte. O al revés, no necesariamente tengo que comprar todo, sino que puedo comprar una parte. De forma tal que fíjense qué interesante que es esto, yo llego a producir 160 y le vendo al que le sigue 150, me quedo con 10 para venderlo en otro momento, pero hay que tener presente que esos 10 son una existencia que se ha guardado y cuyo esfuerzo de producción fue ahora y que en otro periodo de tiempo va a ser una existencia porque se produjo en un momento anterior. ¿Sí? Es decir, como que no pongo todo en la góndola, guardo unas cuantas cajas por si acaso aumente el precio, por si acaso no puedo llegar a producir de nuevo, ¿ok? Esto lo vamos a considerar cuando también hagamos los cálculos un poquitito más finos. Eh, entonces, 165 produce el sector industrial. eh, y el sector mayorista compra 155 y de otros insumos que no están en la misma cadena, pero que necesita, trae de bienes intermedios 25. ¿Cuánto es? 160, 180. La producción bruta de este sector es 213, entonces la diferencia, de nuevo, es el valor agregado que se puede resumir en el pago de los factores de la producción y los impuestos. Y otra vez, los 213 pasan, ahora sí, completos a la última línea de producción, otros insumos o bienes intermedios, el valor agregado resumido en los factores y en los impuestos. A veces vamos a tomar impuestos indirectos netos, porque también pueden haber subsidios, y la producción bruta de la economía. Ahora bien, yo podría tener la tentación de decir, si sumo el valor de producción de cada una de las instancias, puedo conocer el producto de la economía. Y ahí vamos a decir, no. Si sumas el valor de producción de cada una de las instancias, vas a obtener el valor de producción de la economía, que no es el producto de la economía, porque el producto de la economía es un cálculo libre de duplicaciones y el valor de producción de cada una de las instancias tiene en cuenta, cuenta de nuevo, suma de nuevo el valor de producción de la instancia anterior. Es decir, los 165 tienen los 98, los 213 tienen los 155 ahora. Los 1290 tienen los 213 y lo estoy sumando dos veces. Es otro tipo de cálculo que se llama el valor de producción de total de la economía o la producción total. Pero el producto hacia donde nosotros estamos tendiendo no es eso. El cálculo del producto yo lo voy a considerar en esta etapa en estas instancias como por el método del valor agregado, por el método de los bienes finales, perdón, que dice el cálculo del producto por el método del valor de los bienes finales. ¿Cómo? Cálculo del producto por el método del valor de los bienes finales. Existe uno solo. Ah, el generado por el sector minorista. En principio,
cabría pensar que el producto vale 2,90, el valor de producción del sector minorista. Es decir, yo también puedo decir, el producto no es la suma de los valores de la producción de cada uno de los sectores, es la producción de la economía, sino sería el último eslabón, el 2,90. Pero, fíjense, yo tengo que en cada instancia de producción, estuve utilizando bienes y servicios que fueron producidos en otro momento, entendiendo ese momento como puede ser otro periodo de referencia o sencillamente otra línea de producción. Yo llegué y ya se estaba produciendo. Yo llegué y tuve que utilizar la luz, tuve que utilizar el combustible, además de la misma línea de producción. ¿Ok? De nuevo, cuando yo hice mi esfuerzo productivo en cada una de las líneas, al llegar tomé lo que me daba el anterior, pero a su vez tomé bienes y servicios, bienes intermedios producidos de otra parte. A ello, y es lo que está marcado acá, que se llaman otros insumos o combustible o envases, etcétera. ¿Está marcado? Sí, está marcado. A eso yo lo voy a considerar como una desacumulación de stocks. ¿Por qué? Porque en algún momento se acumularon como stocks, se produjeron y no se vendieron, se guardaron y ahora yo lo estoy utilizando. ¿Por qué no se vendieron? ¿Por qué no se guardaron? Porque no se demandaban, porque se hace una producción mayor para tener por si acaso. Hay distintas razones. Lo interesante acá es que yo estoy desacumulando. ¿Sí? Es decir, saqué de otra parte. No puedo sacar del cielo, de alguna parte salió, de algún esfuerzo de producción salió. Y acá es el caso contrario, el que habíamos identificado hace un momento. 165 llega a producir un sector, pero solamente viene de 55. ¿Y a dónde queda? Bueno, si yo cuando utilizo bienes y servicios intermedios que no forman parte del proceso de producción estoy desacumulando el stock, cuando no utilizo todo, estoy acumulando stock. Entonces, la diferencia entre lo que se produce y lo que se vende en esta instancia va a ser la acumulación o la desacumulación. Si es positiva, va a ser acumulación. ¿Ok? Muchas vueltas para decir esto, algo que es bastante lógico. En cada sector se están utilizando bienes intermedios que no fueron producidos en el periodo corriente. Es decir, yo estoy comprando, estoy utilizando bienes que vienen de otro periodo de referencia. Entonces, para calcular el producto, tengo que tener mucho cuidado si los considero o no, porque en la definición del producto tengo que hacer una referencia temporal. Y más aún, en el industrial se acumularon stocks. Así tengo que en el sector agropecuario, estos 38 son estos 38. En el sector industrial, los menos 22, la desacumulación de stock, viene de esta parte, lo que no es producido por la instancia anterior. En el sector mayorista, el menos 25 es esto que está acá, y bueno, y el menos 22 va a ser en el sector minorista. Entonces, existe una variación de existencia de signo negativo. De alguna parte salieron de menos 107 cuando se suman. De acá. No, del sector industrial, de acá. Ah, perdón. ¿Cómo? ¿Por qué qué? ¿El signo negativo? Eh, Porque yo estoy utilizando bienes y servicios que vienen de otro periodo. Y no lo puedo considerar en la construcción de riqueza o de producto de este periodo, porque viene de otro periodo. No solamente evito la parte de la línea de producción que se duplica, sino que yo utilicé este envase y este envase alguien ya lo produjo en otro momento y por ende alguien lo consideró como producto en otro momento. No lo puedo considerar yo como producto ahora, porque ya lo contaron. Perdón, ahora entendí lo del menos 22, fíjate. Yo acá tengo estos productos que vienen de otra parte, la desacumulación de stock, los menos 32. Pero en este sector, sí, en el sector industrial, yo no vendí toda la producción.
vendí 10 menos que la producción. Entonces, desacumulé 32 y acumulé 10. El saldo de la desacumulación es menos 22. ¿Sí? Que nos quede claro. Entonces, el valor de los bienes intermedios que vienen desde otro proceso de producción y que se utilizan en la producción, pero que no forman parte de la línea de producción, también se tienen que descontar, porque si no estaría contabilizando dos veces en el sentido de que alguien ya lo contabilizó en otro momento como producto. Uh-huh. En definitiva, a la pregunta, ¿la última instancia del valor de producción se puede considerar como producto de la economía? No, porque si bien no tiene duplicaciones, no es la suma de los valores de producción de cada uno de los sectores, sino es el último valor de la producción. Para llegar a ese último valor de producción, utilicé bienes intermedios que no forman parte del periodo corriente. Entonces, si yo quiero conocer el valor del producto en este periodo, va a ser el valor de producción de la última instancia de producción menos la desacumulación de stocks, que es lo que está ahí. Y es 183. Un momento, por favor. No sé quién me está llamando. Sí. No, no, ¿verdad? No, ya estamos acá, ¿verdad? Ya estamos. No, igual tengo que desarmar todo porque estamos transmitiendo para la sede sur, así que. No, no, por favor. Cosas que pasan en. Este, Entonces, el valor de producción menos los bienes intermedios es el valor agregado de la economía. Es un poco más difícil que sencillamente tomar la última línea y restarle los bienes intermedios, porque hay que computarlo de esta manera. ¿Ok? O ese 183, el método del valor agregado dice el valor de producción menos los bienes intermedios o la suma de los valores agregados de cada uno de los sectores. Entonces yo tendría que llegar al mismo resultado si sumo los valores agregados de cada uno de los sectores. Ahí vamos ahora. Uy, batería, batería. Bueno, justo es, ahí está, el consumo intermedio, bueno, tienen las slides después. Entonces, a ver, lo acotemos y decimos, los cuatro sectores en la economía tenían cada uno tres grandes ítems, lo intermedio, lo agregado y la producción. Entonces tengo los insumos, el valor agregado y el valor de producción. 38, 130, 180, 235, bueno, y el valor agregado, ahí está. El consumo intermedio del primer sector sumaba 38, el valor agregado, resumido, como la retribución a los dueños de los factores que prestaron el alquiler, es de 60, con lo cual lo que yo puedo hacer es eh, sumar los valores agregados de cada uno de los sectores y separar los impuestos que están en la línea de valor agregado. Por esto que hace un momento hablamos, está dentro del valor agregado para valorizar el producto, pero no es un método de evaluación. Vamos de nuevo. Entonces yo tengo de valor agregado, sin impuestos, tengo 60, fíjense después en su cuadrito lo pueden corroborar, tengo 60, 30, 25 y 50. 60, 35, bueno, ahí está.
33 y 55. Ah, no, perdón. Ahí está, 60, 30, 25 y 50. Los impuestos indirectos, eh, es probable de nuevo que en la literatura o en los prácticos se encuentren con los impuestos indirectos netos de subsidio. Eh, para que no se les haga un lío nada más, a veces directamente ponemos los impuestos indirectos y cuando son negativos los impuestos indirectos es porque hay más subsidios que impuestos. En las líneas de producción, en todas las líneas de producción, no solamente pagamos impuestos, sino que también recibimos subsidios. La luz, bueno, ahora cada vez menos, pero hay algún tipo de subsidio al medio. Entonces tenemos el valor agregado, los impuestos indirectos y el valor agregado. La diferencia entre el valor agregado que considere o no los impuestos es la valorización del producto a costo de factores y a precio de mercado. Esto es muy indicativo y tengan presente, cuando algo parece en economía es eso. ¿Por qué el producto sin impuestos se llamará valorizado a costo de factores? Fíjense que la parte de arriba, sin considerar los impuestos, se llama costo de factores. Y cuando considero los impuestos, se llama a precio de mercado. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Cuando algo en economía parece, es. ¿Por qué creen que la valorización se llama a costo de factores? Los chicos del chat también pueden contestar, ¿no? Exactamente, porque solo tiene en cuenta cuánto costaron los factores. A mí me cuestan los factores porque los alquilo. Ahí está el salario, ahí está la renta, ahí está el beneficio, ahí están los intereses. Están resumido el esfuerzo de producción en los pagos que le hago a los dueños de los factores. Por eso se llama el costo de los factores. Y cuando se incluyen los impuestos indirectos netos de subsidio, es porque en el mercado los bienes y servicios no solamente tienen en cuenta el valor del esfuerzo de producción, sino esta distorsión sin carga valorativa, esta distorsión de que te cobran impuestos en una línea, que te dan subsidios en otra, que no tiene mucho que ver con el esfuerzo de producción. No es que si pagas 5 de impuestos producís 5 más. No, es algo distinto al esfuerzo de producción. Por eso, cuando le sumo los impuestos, se llama el producto a precio de mercado. Luego, los métodos que yo conozco y que descubrí en la ecuación macroeconómica básica, naturalmente, por construcción, me van a dar el producto valorizado a precio de mercado o a costo de factores. Adivinen o traten de sugerir cuál método me va a dar el producto valorizado a costo de factores. ¿Cuál método de cálculo del producto me va a dar el producto a costo de factores? ¿Cuál método? Teníamos 4 métodos. Teníamos el método del valor agregado, el método de bienes finales, el método del gasto final, el método de la retribución a los factores de la producción. El método de la retribución a los factores de la producción o método del ingreso, lo que cuenta es la línea de arriba. ¿Cuánto se le paga a los factores de la producción? En cambio, los otros métodos, como surgen de diferencias entre los procesos de producción o los valores de los productos en el mercado, tienen por lo general incluido los precios de mercado, digo, los impuestos indirectos netos de subsidio, el valor agregado, el método del gasto final, el método de los bienes finales, son métodos que por construcción ya están valorizados a precio de mercado. Por ello, cuando construimos la ecuación macroeconómica básica, yo les dije que había una cosita que había que corregir, y es que si yo quiero igualar todo eso al método de costo de factores, hay que sumarle los impuestos indirectos netos de subsidio para que se parezca al resto. ¿Ok? Sin querer, acabamos de resumir toda la unidad 2 en estas pequeñas palabras, pero vamos a seguir trabajando, porque todavía tenemos una clase más, pero esto es todo lo que nosotros necesitamos que ustedes entiendan de la unidad 2. Sigamos trabajando.
Entonces, fíjense, la, la acumulación de valor, el agregado de valor es de 165. Si yo le sumo los impuestos indirectos netos de subsidio, voy a obtener el mismo valor que obtuve por el método del valor agregado, restando al valor de la producción total el consumo intermedio. Hace rato nos daba 183, ¿sí? Y la ecuación macroeconómica básica me dice que por cualquiera de los métodos, teniendo en cuenta esto de la valorización, tengo que llegar al mismo resultado. Si alguien produjo algo, ese producto se tiene que distribuir entre las personas que participaron en el proceso de producción. Dista esto de ser un mensaje distributivo, ¿no? Sino que en términos de supuestos, nosotros decimos que se tiene que distribuir entre los ingresos. ¿Sí? Sigamos un poquito más. Y si el gobierno subsidiara la producción de un sector, veamos ahora este caso que les digo que a veces tenemos, además de eh, impuestos, tenemos subsidios. Tenemos en el sector agropecuario, son los mismos números que veníamos trabajando, ¿sí, no? 20, 15, 25, y ahora le vamos a agregar 10, a ver, solamente para corroborar. 20, 15, 25, bueno, y vamos a suponer que en el sector agropecuario, que siempre se dice que es el sector que más la rema en la economía, que más hace crecer, en lugar de cobrarle retención a las importaciones, impuesto país, lo que sea, le damos un subsidio, ¿ok? Le damos un subsidio de 10. El valor agregado del sector a los precios de mercado va a ser ahora de 50. Uh-huh. Porque va a ser la retribución de los factores de producción 60 menos el subsidio. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que restar el subsidio? ¿Cómo? Qué buena respuesta, qué buena respuesta. Sí, pero también porque de la misma manera que los impuestos, los subsidios están distorsionando la mensura del esfuerzo de producción. La producción no fue de 60, la producción fue de 50 y yo te subsidié 10. Es como que hay 50 productos, no hay 60. Entonces por eso lo tengo que sacar. Por eso se llaman impuestos indirectos netos de subsidio. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a decir que el método del valor agregado me puede diferenciar el valor de producción menos el consumo intermedio o la suma de los valores agregados de cada uno de los sectores, teniendo en cuenta la valorización. Ahí está, suma de los valores agregados a precio de mercado, para poder hacer la equiparación. El valor agregado a costo de factores más impuestos indirectos netos de subsidio me da el valor agregado a precio de mercado. ¿Se entendió? El valor agregado a costo de factores más impuestos indirectos netos de subsidio me da el valor agregado a precio de mercado. Uh-huh. Van a ver, vamos a hacer un poco de hincapié nosotros también, pero van a ver, por supuesto, que en la literatura y en particular en los libros específicos que les estamos recomendando de cuentas nacionales, cuando utilizo el método del valor agregado, el valor añadido, tratando de buscar algo que sea un sinónimo, eh, le llamo el valor agregado bruto. Cuando utilizo el método del ingreso, le voy a llamar el ingreso bruto interno. Eh, Cuando utilizo la agregación, le voy a llamar el Producto Interno Bruto o el Producto Bruto Interno. Uh-huh. Nosotros vamos a hacer una generalización. eh, a veces, en los exámenes finales, esto deja de ser una generalización, pero lo que vamos a hacer es vamos a hablar del producto independientemente de por cuál rama surja, por esta igualdad de la ecuación macroeconómica básica. Porque si no tendríamos que decir, ojo, que por el método del valor agregado vos capturás el producto llamado valor agregado bruto a precio de mercado. Por el método del ingreso capturás el producto llamado el ingreso bruto interno a precio de mercado. Bueno, para nosotros va a ser producto. Con lo cual, lo que dice ahí que el valor agregado bruto a costo de factores más impuestos indirectos netos de subsidio me da el valor agregado bruto a precio de mercado, va a ser para nosotros que el producto bruto a costo de factores
más los impuestos indirectos netos de subsidio, me va a dar el producto a precios de mercado. Y como queda grabado, no se preocupen, que parece un trabalenguas, igual nosotros tenemos un esquema después para mostrar esto. Veamos qué pasa con los ingresos. Ya conocemos, ya sabemos de dónde viene la mano, pero sucede que para medir el esfuerzo de producción de cada instancia, yo resumí lo que le pagaba en cada una instancia, en cada una de las instancias, a todos los que participaban de esa instancia. Pero el método del ingreso o el método de la retribución a los factores me dice, vos tenés que sumar en la economía lo que se pagó de salarios, lo que se pagó de sueldos, perdón, lo que se pagó de beneficios, intereses y rentas. Es decir, tengo que hacer un agregado macroeconómico y no solamente sumar todas las retribuciones en cada escala. ¿Entiende la diferencia? En el valor agregado yo sumé para el sector agropecuario sueldos, beneficios, rentas, etcétera, y obtuve el valor añadido. Para el otro sector, sueldos, beneficios, y obtuve el valor, y para el otro, y después la suma de todos era el valor añadido o el valor agregado. Lo que me dice el método del ingreso es, lo que vos tenés que hacer es, en lugar de sumar vertical, tenés que sumar horizontal. Todos la retribución por el alquiler de los servicios de trabajo, es decir, todos los sueldos, todos los beneficios, todas las rentas, todo, y así también te va a dar el ingreso bruto interno o el producto. No va a ser difícil porque ya entendimos lo más complicado que era el del valor agregado. Entonces, fíjense, tengo todos los salarios identificados en mi presentación, rentas solamente tengo una, con lo cual sería 20 más 0 más 0 más 0, salarios sería 15, 15 más 18 más 10 más 30, beneficios 25 más 12 más 15 más 20, ahí está. Bueno, ahí está. Y los impuestos indirectos, que de nuevo se me cuelan por la ventana, pero como el método del ingreso me da a costo de factores, y yo lo tengo que comparar, lo tengo que utilizar. Y fíjense que hago la misma lógica que con la retribución. Sumo los impuestos indirectos netos de subsidio en cada una de las instancias de producción. 5 más 8 más 5. Entonces, el producto a costo de factores va a ser la suma de las retribuciones por los servicios a los factores agregados. Entonces, va a ser el salario más la renta más el beneficio, y si existiera otro, eso va a ser. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Bueno. Y si lo quiero llegar a precio de mercado, le sumo los impuestos indirectos netos de subsidio. Es decir, el producto a costo de factores, el valor agregado a costo de factores me da 165, igual que antes, y si considero los impuestos, me da 183, igual que antes. ¿Por qué? Porque la ecuación macroeconómica básica me dice que el método del ingreso me da a precio de mercado el mismo valor que el método del valor añadido o el valor agregado. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, un cachito más y ya los libero, ¿ok? Déjenme ver una cosita. Bueno, vamos transcurriendo un poco hacia el método del gasto ahora. A ver, leamos un poco. El cálculo del producto a costo de factores y el producto a precio de mercado, como para ver un poco el rol de los impuestos, directos e indirectos. La existencia de subsidios. No, esto, perdón, se los voy a mostrar en otro momento. Acá. Nosotros vimos que el producto es la suma del valor de los bienes y servicios finales, ¿ok? Por el método del gasto. ¿Recuerdan? Libre de duplicaciones. Vimos además que en el valor de los bienes finales ya está incluido el de los bienes intermedios usados en la producción. Pero el valor de los bienes finales también incluye una porción de los bienes de capital que se consumieron durante el proceso de producción. Esto lo tienen que tener recontra claro por su curso de contabilidad 1 de introducción a la contabilidad. Si yo valorizo
los bienes de capital al comienzo del periodo de la misma manera que al final del periodo, estoy omitiendo de que se ha desgastado por el propio uso, por la tecnología, se ha depreciado o se ha amortizado. Entonces, como la agregación es el valor monetario del esfuerzo de producción, no es correcto tomar el valor de lista del tractor al comienzo del periodo que al final del periodo. No vale lo mismo. ¿Sí? Por, por uso, por, bueno, por los distintos motivos. Déjenme un cachito, quiero ver si estamos yendo donde quiero ir. Perdón. Nos estamos salteando algo. Prefiero, por los minutitos que nos quedan, hablar sobre el método em, de los bienes finales. Em, y cuando hagamos la valorización voy a volver sobre la depreciación, sobre los impuestos, etcétera. Em, sí, mejor acá. El método de los bienes finales, perdón, el método del, voy a utilizar el método del gasto final para explicar la depreciación, pero eso lo voy a hacer el jueves, porque una vez que apliquemos la depreciación vamos a valorizar el producto. Hoy lo que quiero es que aprendamos a evaluar, es decir, a construir por el método del valor agregado, por el método del ingreso, por el método del gasto final. También voy a tener un valor monetario del gasto que hacen los individuos y que lo caracterizan. ¿Se acuerdan cómo era el método del gasto final? ¿Cómo era el método del gasto final? ¿Mm? El consumo de las familias, la inversión de las empresas, el gasto público del Estado, la exportación y la importación del sector externo. Entonces, lo que yo hago es sumo el gasto final de cada una de esas unidades, entendiendo que como se comporta esa unidad es como yo la identifico. Si consume es familia, si invierte es empresa, si gasta público es Estado. ¿Ok? Eh, no hay mucho desarrollo para la evaluación en eso. El método de los bienes finales nos dice que en la economía yo voy a encontrar bienes y servicios en la góndola o donde vaya a comprarlos que ya tienen un precio y cuyo precio resume ese esfuerzo de producción que estuvimos estudiando en la línea de producción. Pero además también tiene presente, aún sin conocer yo el esfuerzo de producción y sin conocer la desagregación, sí conozco que cuando voy a comprar un paquete de yerba y me vale el medio, ¿cuánto vale un paquete de medio? ¿Cuánto? Bueno, de un cuarto. Sí, estamos todos comprando más chiquito cada vez. ¿Cuánto vale de un cuarto? No, de un cuarto. ¿Un cuarto vale 1.000 pesos? Sí. Bueno, este, qué caro. Bueno, lo voy a corroborar, ¿no? Para la próxima. Este, Bueno, cuando voy a comprar un paquete de yerba, no me pongo a pensar, bueno, ¿y cuál ha sido el esfuerzo productivo acá? ¿Cuánto se da de salarios? ¿Cuánto de beneficios? ¿Cuánto de impuesto indirecto neto? Yo sé que los 1.000 incluye la desagregación por el pago de los servicios de los factores de producción y también incluye los impuestos y los subsidios. Con lo cual, cuando yo voy a la góndola, los bienes están capturados a precio de mercado. O dicho de otra manera, la valorización se llama precio de mercado porque los bienes finales que yo consumo, que transo, ya tienen en cuenta los impuestos indirectos netos de subsidios. ¿Ok? Entonces, el método de los bienes finales me decía multiplicar los P sub I bienes en supra T momento por los Q sub I cantidades de esos bienes en el mismo momento, teniendo en cuenta que los precios de esos I bienes en la economía no solamente están considerando el esfuerzo de producción unitario de los factores que participaron, sino también los impuestos. De nuevo, los 1.000 pesos tienen en cuenta otra cosa.
Entonces, cuando yo multiplique que el cuarto vale 1000 multiplicado por la cantidad de cuartos que consumimos en este anfiteatro, voy a estar calculando una medida a precio de mercado. ¿Ok? El método de los bienes finales lo que dice es multipliquemos los precios de los bienes en el mercado por las cantidades que se consumen en el mercado. Los precios de bienes en el mercado por la cantidad que se producen y que se vuelcan al mercado. Y los sumemos, porque al multiplicar precio por cantidad, como vimos en el primer ejemplo, cuando comenzamos en esta unidad, yo le quito la dimensión de la unidad propia al bien. El bien vale 1000 pesos por cuarto de kilo y me compro un cuarto de kilo con un cuarto de kilo se tachan y me quedan 1000 pesos. Eso va a ser para un bien, va a ser para el queso, va a ser para las horas de electricidad, va a ser para las horas de clase, va a ser para distintos bienes. Todos van a estar valuados en términos monetarios. Voy a multiplicar los precios de esos bienes por las cantidades de esos bienes y después los voy a sumar. Eso es lo que hace el ejemplo que tenemos acá. Dado que el producto se mide para un periodo, digo, para el periodo T sub 1, llámese 2014, 2015, 2023, 2024, como quieran, y para el periodo T sub 2, para cada periodo tengo que hacer la suma de precio por cantidad. Perdón, multiplicar precio por cantidad y sumar. No puedo entreverar los periodos. Cuando entrevero los periodos, voy a dejar de calcular el producto y voy a empezar a calcular riqueza. Conjunto de nuevos bienes y servicios finales producidos en una economía en un periodo de tiempo. Es decir, en el 2014, tantas naranjas por el precio de la naranja, más tantos pantalones por el precio de los pantalones. ¿Sí? Como al multiplicarlo me van a quedar ambos en unidades monetarias, el esfuerzo de producción de la economía, perdón, el esfuerzo productivo de la economía va a ser la suma de Q por P. Y ahí está, en la cuarta línea, 100 por 8 más 20 por 40 me da 800 más 800, me da 1600. ¿Ok? Y lo mismo para el otro periodo. Bueno, como les prometí, 17:30 los libero. Lo que vamos a hacer en nuestro próximo encuentro es una primera breve introducción de estos 4 métodos, un poquitito más formal, y los vamos a valorizar a precio de mercado, a costo de factores, neto, bruto, interno, nacional. Muchas gracias.